Dios te bendiga en esta preciosa hora que hizo el Señor. Aquí nuevamente con nuestro estudio bíblico de hoy, que lo titulé La palabra de Dios es infalible. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias porque podemos estudiar juntos la palabra que es tesoro, Señor, que es confiable, que está libre de error y es tu verdad. Gracias, Padre, por el conocimiento de la misma. Impartimos conocimiento por gracia y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios es infalible, infalible, que posee inmunidad de error, o sea, que no tiene error alguno. La misma es absolutamente confiable. Se usa también para ella un término que se llama inerrante, que quiere decir libre de error, por ser divina y por ser la inspiración de Dios dada a los hombres. Pero ¿qué es inmunidad? Inmunidad es algo que es protegido. Entonces podemos decir que la palabra es protegida y que es exacta, sin espacio de error e inspirada por Dios y dada a los hombres. Entendamos algo acerca de la inefabilidad de la palabra de Dios en medio de estos tiempos cambiantes. Y este va a ser el enfoque de este estudio en el día de hoy, los tiempos cambiantes y la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuál es el propósito de la palabra de Dios? Tenemos la palabra y la estudiamos. Lo que le estudiamos sabemos cuál es el propósito, pero usted sabe el propósito de Dios y cómo trabaja la palabra de Dios y su propósito en un mundo cambiante. Pues le digo, el propósito de la palabra de Dios es una guía en nuestra vida cristiana en un mundo diariamente cambiante, y que por medio de ella el ser humano llega a su salvación por medio del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Y este es el tema central de la palabra de Dios, la salvación de la humanidad a través de Cristo Jesús. Ese es el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis. Vivimos en tiempos donde podemos observar que han surgido muchos cambios conforme a un mundo que se encuentra en constante búsqueda, en constante cambio de estilos de vida. El pueblo cristiano debe grabarse en la mente que a pesar de los cambios constantes que la sociedad trata de imponer en estos tiempos, la palabra de Dios es infalible. Y este es el mensaje que Dios trae en esta mañana para el pueblo cristiano. No se le olvide que la palabra de Dios es infalible, tiene inmunidad, está libre de error. Los cambios que la sociedad desea aplicar al día de hoy no aplican a la palabra, ya que la palabra es una, es pura, confiable, sin errores, libre de variación, o sea que no cambia, es sagrada, y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Todo lo que está en ella escrito se cumplirá al pie de la letra. No porque se lo digo yo. Mire lo que dice aquí, Mateo 5, del 17
y al 18. Mateo 5, 17 al 18. Y dice, no penséis, esto es Jesús hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Abrogar es anular. Comienzo otra vez. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Usted está entendiendo esto? Esto es el mismo Jesús hablando de la palabra. Y él mismo dice, yo no vine aquí a anular la palabra. En ese tiempo, ¿verdad? Se le conocía como la ley. Yo no vine a anular la ley. Yo vine a cumplirla. Y él mismo dice que no se quedará ni una jota, ni una tilde, sin que todo lo que esté escrito ahí se cumpla. ¿Usted está entendiendo esto? Que en medio de los tiempos cambiantes, donde quieren hacer muchas leyes, donde quieren favorecer a grupos, quieren cambiar un sistema que muchas veces afecta nuestros valores en lo que hemos creído y afecta la mente de aquellos que hacen esos cambios dándole la espalda a Dios, porque la palabra no se cambia. Los tiempos pueden pasar. La ciencia aumentará, como dice la palabra, pero su palabra no pasará. Su palabra se ha de cumplir. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya hay muchas cosas que se han cumplido y hay cosas que faltan por cumplirse. Pero dice que hasta el último punto de ella se ha de cumplir. Entonces dice aquí Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, escuchen esto, la inmutabilidad de su consejo, que es la palabra, ¿verdad? Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto está en Hebreos 6, 17 al 18. Y repito este versículo, para que por dos cosas inmutables, o sea, inmutables que no cambia. Quiere decir, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo dice la palabra ahí. Tengamos un fortísimo consuelo. ¿Y quieres saber algo? Las dos cosas inmutables que no cambian, a que no saben qué son, o sí saben. El juramento que Dios hace y la promesa que Dios le da a su pueblo. Es imposible que Dios mienta en cualquiera de estas dos cosas, en la promesa o en su juramento. Aleluya. Es imposible porque Dios no cambia. No cambia su pensamiento. Lo que Él habló y estableció, eso es y punto. Por esto, la palabra es la verdad y es irrefutable, ya que fue dada por inspiración divina a los apóstoles. Muchas personas dicen, no, eso lo escribieron hombres. Fueron apóstoles y fue Dios mismo que le dictó lo que tenían que escribir. Pero vamos a ver qué dice Jesús en Juan 17, 7. Mire lo que hace uno tomar la palabra para así guardarla en nuestro corazón. Mira, Juan 17, 7 dice, santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Yo no sé usted, pero a mí me da gran regocijo cuando Jesús está hablando aquí al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, y añade, tu palabra es verdad. Y sigue Juan 17:7 y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aleluya, santificados en la verdad. Quiere decir santificados en su palabra. Usted oye esto tan hermoso. ¿Qué es santificado? Mire, es el proceso de ser apartado para un propósito especial, o de ser hecho santificado es también ser hecho santo o sagrado. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Esto es un regalo que Jesús nos está dando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Échele mano a ese regalo. Un cristiano que es santificado es un cristiano que se dedica a separarse o consagrarse para Dios. Es entonces cuando Dios lo purifica porque su corazón está dispuesto. Usted está dispuesto a buscar más del Señor. Usted desea que Dios trabaje en usted, quitando todo lo que a Dios no es agradable. Dígaselo, entréguese, dile, aquí estoy, nada de lo que hago me funciona. Ayúdame, límpiame, dame instrucciones a través de tu palabra, restáurame y santifícame. La palabra es también aliento de vida. Y hay un versículo que está en Salmo 33:6 que dice, mire qué lindo, por la palabra de Jehová, por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea que la palabra que él emitió es aliento, pero aliento de qué? Aliento de vida. Él es el que da la vida a todo ser viviente, incluyendo la naturaleza, la atmósfera, las estrellas, las galaxias, todo fue creado por la palabra de Jehová, porque dice, y repito, Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea que la palabra es aliento y aliento de vida. El cristiano debe entender que aunque vivimos en tiempos cambiantes, escuche esto, y en tiempos donde la sociedad desea imponer asuntos los cuales van en contra de la palabra de Dios, nuestro deber es mantenernos firmes y creyendo en la verdad absoluta de la palabra. Porque dice que no se quedará ni una jota ni una tilde sin que la palabra de Dios sea cumplida en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en tiempos cambiantes. Quieren hacer reglas, normas, leyes según el tiempo que va cambiando para tal vez modernizarse. Está bien en unos aspectos, en otros no. Si eso trastoca la palabra o va en contra de la misma, mire, retírese. Retírese porque la palabra es pura y es santa. Aunque los tiempos sean cambiantes, aunque quieran hacer leyes
Dizque para estar más modernizado con el tiempo. La palabra no cambia. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. No se adorna la palabra. La palabra se lee y se guarda y se predica tal y como fue escrita. No podemos dibujarla color rosita, ponerle brillito. Oh, cuidado con predicar solo de lo que las personas les gusta oír. La palabra debe ser predicada completa. Hay cosas bonitas y otras, ¿verdad? Que al hombre no le parece como que tan bonitas, pero son necesarias para la salvación de usted y de la humanidad. Si usted predica o enseña la palabra de Dios, enséñela tal y como es, porque ella es santa, pura, infalible. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. En estos tiempos cambiantes, hay pastores que predican de lo bonito de la palabra y no predican para que el individuo entre en la convicción de que es pecador, de que está mal delante del Señor, que tiene que arrepentirse y tiene que convertirse para encontrar la salvación a través de Cristo Jesús. Hoy muchas iglesias no predican del pecado, porque eso es un insulto para algunas personas. Pero usted sabe que en pecado nadie verá a Dios y la palabra fue escrita para confrontar al hombre de su pecado, porque tenemos pecado original y los demás pecados. Pues entonces, el tema central de la misma es la salvación de Jesucristo, la salvación, perdón, de la humanidad a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A través de la palabra es que el hombre entiende que vive en pecado y que tiene que apartarse, alejarse, dejar los ídolos o todo aquello que a Dios no le agrade. Sí, son tiempos cambiantes, pero la palabra no cambia. La palabra te exhorta a que cada vez seas más limpio delante del Señor, que cuando el Señor venga, y eso está bien cerca, eso está a la puerta, cuando el Señor venga, te encuentre limpio y digno de ser parte de la iglesia del Señor. Y lo he explicado. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? La que Él viene a buscar en el arrebatamiento. Todo aquel que ha confesado sus pecados delante de Él y le ha pedido que lo limpie de los pecados que ha cometido y que escriba su nombre en el libro de la vida. Y es todo aquel ser humano que decide no pecar más. Pero mientras uno está en la carne, puede caer otra vez en pecado y usted volver y pedir perdón, y Dios es tan misericordioso que lo va a perdonar. Pero en estos tiempos cambiantes, lo que es pecado lo llaman bueno. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, por eso es que tenemos que guardar la palabra. Muchos toman para sí el mensaje de la palabra que les gusta, ¿ve? De lo que les estoy hablando, y la aplican a sus vidas porque les conviene. Oh, eso que dice la palabra está lindo, me conviene, lo voy a aplicar. Y la palabra que les confrontan, o sea, cuando se lee o se predica acerca que en pecado nadie verá a Dios y se nombra lo que es pecado, bueno, así no me trabaja para mí. La palabra es para que tengamos salvación a través de la misma cuando la aplicamos a nuestras vidas en su totalidad y no a medias. Usted no puede aplicar la palabra a medias. Esa es la totalidad. Usted cree o no cree. Usted se confiesa como pecador para que Dios lo salve o deniega eso. Dios nos ama tanto que no desea
Él no desea que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento y la salvación, que es únicamente a través de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ninguna mediadora entre Dios y los hombres. Eso no es así. Solo la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, por el cual es el único camino de llegar a la salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y para terminar dice, aquí Mateo 22:14 dice, escuchen esto, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si usted se pone a meditar en esta palabra, en este versículo de Mateo 22:14, esto es bien profundo. Lo repito, Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El llamado de Dios a través de la palabra es para todos, pero pocos son los que la guardan, esta palabra pura, hasta el final. Por eso muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Seamos conscientes, pueblo de Dios, en estos tiempos cambiantes. Y déjeme decirle algo. Estamos en tiempo de elecciones aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico. Seamos responsables, seamos diligentes, y aquellos que votamos, procuremos dar nuestro voto a aquellos candidatos que promueven la verdad del Evangelio y su palabra. Una nación que le da la espalda a Dios es una nación que atrae para sí juicio. Tenemos que caminar en el orden divino de Dios y su palabra, porque Dios gobierna toda la tierra y Él pone y quita reyes. Aleluya. Tiempo de votaciones en Estados Unidos y en Puerto Rico. ¿Cuáles son los candidatos que promueven seguir la palabra de Dios y sus estatutos y sus mandamientos? Porque la palabra no cambia. Nación que le da la espalda a Dios, nación que atrae juicio, porque a Dios se le dará la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. La palabra es infalible y con esto los dejo. Sea consciente cuando usted vaya a votar. No haga un ídolo de un partido político. No. Ore. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué Dios habla según su palabra? ¿A quién yo voy a dar mi voto? Que respalde una palabra infalible. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habló la pastora María Burgos del Ministerio Cristiano Voz del Cielo en Winder, Georgia. Bendiciones.